Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de evaluación físico-deportiva. En el día de hoy nos vamos a referir a las evaluaciones que hacemos cronológicamente al principio del ciclo. Podría ser al principio de una sesión, puede ser al principio de una temporada o podría ser después de haber hecho un programa de entrenamiento y antes de iniciar nuevamente con el ciclo que teníamos planeado. En estas instancias, una de las cosas que nos conviene evaluar es movilidad y estabilidad. ¿Por qué decimos que esta es una de las primeras cosas que nos conviene evaluar? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a recurrir a una frase que nos deja Gray Cook. Él dice que no deberíamos poner carga sobre un movimiento que es disfuncional. Entonces cabe preguntarse, ¿qué significa que un movimiento sea disfuncional? Bueno, en principio significa que no es funcional. ¿Pero qué es un movimiento funcional? Un movimiento funcional es aquel que se realiza utilizando las estructuras musculoesqueléticas que están más adaptadas para hacer ese movimiento. De esta manera podemos suponer que si utilizamos estructuras que no están completamente adaptadas para el movimiento y además le ponemos intensidad encima, aumentamos el riesgo de que sucedan lesiones o dolencias. A partir de este concepto es que Gray Cook introduce lo que se llama pirámide de rendimiento deportivo. Como en toda pirámide, vamos a iniciar con una base que debe ser sólida y poder sustentar todo lo que se pone encima. La base de esta pirámide la vamos a poner sobre los fundamentos del movimiento. ¿A qué vamos a llamar los fundamentos del movimiento? Bueno, en primer lugar, a que el cerebro pueda acceder a todos los movimientos posibles que podemos hacer con las diferentes articulaciones y activando los diferentes músculos. A la vez vamos a intentar de que esto sea simétrico, es decir, que lo podamos hacer con los dos hemisferios del cuerpo con la misma eficiencia. Y además de todo esto, vamos a procurar que se alcancen altos niveles de movilidad y de estabilidad. ¿Qué es la movilidad? Le vamos a llamar movilidad a la capacidad de mover un segmento corporal a través del rango completo de movimiento de la articulación que lo sostiene. Es decir, que si hay alguna articulación que yo no la puedo mover en todo su rango de movimiento, voy a estar restringido en mi movilidad. ¿Y a qué le vamos a llamar estabilidad? Bueno, al momento de realizar un movimiento es necesario que una parte del cuerpo se quede quieta para que otra se pueda movilizar. Imaginemos una grúa. Una grúa tiene que mantener la parte de abajo quieta para que el brazo pueda moverse y levantar carga. Si la base no se mantiene sólida, pasan cosas como esta. Y la grúa se cae. Es necesario tener estabilidad central para poder hacer fuerza distal. Esto quiere decir tener estabilidad en las partes centrales del cuerpo para poder con las extremidades generar más fuerza. En caso de que nuestra parte central no esté estable, cuando querramos hacer fuerza van a generar movimientos y no vas a poder aplicar toda la fuerza sobre lo que tenés de manera distal. Entonces con esto conformamos la pirámide del movimiento. Ya tenemos movimientos que están hechos con las articulaciones moviéndose en todo su rango, logrando estabilidad, es decir, lo que se tiene que mover se mueve y lo que se tiene que quedar quieto se queda quieto. Y además podemos acceder a todo ese repertorio desde nuestro cerebro y de la manera más simétrica posible. Una vez que logramos esto, recién ahí podemos pasar a ponerle carga a estos movimientos. Es decir, todo lo que dijimos recién se refiere a poder hacer el movimiento naturalmente, sin ninguna carga externa. Una vez que se logra esto, podemos introducirle carga externa, es decir, le podemos poner peso, velocidad o una combinación de ambas. A esto de sumarle carga a los movimientos que logramos en los fundamentos del movimiento, le vamos a llamar capacidades de movimiento y es el segundo estadio de nuestra pirámide de rendimiento. Un ejemplo básico de todo lo que estamos hablando es que uno puede hacer un movimiento de cuclilla completo y correcto para después poderle poner peso y hacer una sentadilla con peso. Y todo esto es necesario para llegar a la punta de la pirámide. ¿Cuál va a ser la punta de nuestra pirámide? La punta va a ser las habilidades deportivas. Son habilidades complejas, completamente específicas al deporte que queremos realizar. Pero no podemos acceder a estos movimientos tan específicos y que requieren tanta eficacia y eficiencia si no tenemos las bases anteriormente mencionadas. Es importante aclarar que todo esto vale no solo para deportistas de rendimiento, sino para también entrenar personas para la salud o para actividad física cotidiana. La movilidad, los fundamentos del movimiento son necesarios para mantener la independencia funcional de las personas. Poder sostener esto a lo largo de la vida permite que cuando una persona llegue a edades de adulto mayor pueda acceder a usar el inodoro, atarse los cordones, buscar cosas en un bajo alacena de manera totalmente autónoma y sin pedir ayuda de otras personas. Trabajar y evaluar la movilidad cotidianamente ayuda a las personas a envejecer de manera saludable, manteniendo no solo la independencia funcional, sino también una autoestima alta que le permita vivir de manera muchísimo más feliz a lo largo de su vida. Ahora, lo que cabe preguntarse es, ¿todas las personas se mueven de la misma manera? Bueno, la respuesta es que no, cada persona se mueve de una manera completamente individual y no está para nada mal. Sin embargo, existen patrones de movimiento que son básicos. Y esto es lo que vamos a observar al momento de evaluar movilidad y estabilidad. Vamos a evaluar estos patrones básicos de movimiento que van a funcionar como los ladrillos basales sobre los que vamos a construir toda nuestra movilidad. Al igual que mencionamos en la pirámide de rendimiento, estos patrones básicos de movimiento van a ser las estructuras más fundamentales para construir todo lo que nosotros hagamos en términos de movernos.
Los patrones básicos de movimiento pueden variar de acuerdo a los autores que uno revise. Algunos utilizan 4 patrones básicos, otros 6 y hay diferentes miradas. Sin embargo, hay algunos que están bastante omnipresentes en todos los autores que uno busque. Algunos ejemplos de patrones de movimiento son los empujes de tren superior e inferior o también los traslados. Un empuje de tren superior es lo que podríamos pensar como empujar algo con nuestros brazos. Podría ser un movimiento similar a una flexión de brazos o un press de banca, pero que también lo aplicamos cuando queremos, por ejemplo, empujar un auto que se quedó sin batería. Después tenemos las tracciones, que es traer algo hacia nosotros, caracterizadas en todos los movimientos similares a un remo, aunque también puede ser en el vector vertical cuando hacemos una dominada o algo similar. También tenemos los empujes de tren inferior, es decir, empujar con las piernas hacia arriba. Nos sirve para pasar de una posición, por ejemplo, de estar en el suelo a estar de pie. Esto se caracteriza principalmente por la cuclilla, que la cuclilla cuando le ponemos peso se convierte en una sentadilla, o todas las variantes que podamos conocer de ella. También tenemos las tracciones de tren inferior, en las que atraemos algo usando músculos del tren inferior, como podrían ser las variantes de peso muerto. Y también tenemos los traslados, en los cuales se suceden movimientos unipodales, en los que mantenemos el apoyo sobre un pie y levantamos el otro y nos vamos trasladando. Esto trae muchas variantes de ejercicio, como son la caminata de granjero, la caminata de valijero y otras opciones en las cuales ponemos peso que va a requerir que en cada uno de estos movimientos unipodales aumentemos nuestra estabilidad central para poder mantener el movimiento sin colapsar. Todos estos son movimientos básicos sobre los que después vamos a construir otros movimientos, como pueden ser a partir de los empujes del tren inferior podemos construir saltos, a través de los traslados podemos construir carreras, a través de los empujes podemos construir lanzamientos. Entonces, al momento de evaluar, lo que vamos a hacer es utilizar estos patrones básicos de movimiento como una línea de base, como algo que relativamente debería sostenerse de una manera similar en todas las personas. En términos neuromusculares, un patrón de movimiento implica un montón de movimientos que se guardan en el cerebro de forma tal que cuando uno los activa se ejecutan de manera secuencial uno tras del otro de forma automática. Es decir, una vez que se graba, cuando se activa, sucede sin pensar los pasos intermedios. Por eso es que es tan fundamental que se graben de manera correcta y no alterados. Así, usando los patrones de movimiento como una línea de base sobre la que vamos a comparar en la movilidad de diferentes personas, vamos a tratar de ir viendo si estas activaciones suceden utilizando las articulaciones y los músculos más adecuados en el orden correcto. Esto es lo que vamos a mirar cuando evaluemos movilidad y estabilidad. Vamos a recurrir a evaluaciones que desafíen los patrones básicos de movimiento y vamos a ver si esos ladrillos fundamentales para construir la movilidad están sucediendo de manera adecuada. Ahora, si bien existen test específicos y estandarizados para hacer estas evaluaciones, todo ejercicio puede servir como una evaluación si tenemos los ojos bien abiertos. Es decir, ustedes están en un entrenamiento en el que sea, le dan un ejercicio para hacer una persona y pueden mirar cómo lo ejecuta y a partir de ahí empezar a encontrar si estos patrones de movimiento están sucediendo de manera adecuada o habría que trabajar en alguna corrección en particular. No solo es posible hacer esto a través de ejercicios prescriptos, sino que a veces simplemente con ver caminar a una persona cuando entra al gimnasio ya podemos empezar a ver asimetrías, desbalances, empezar a ver faltas de estabilidad, faltas de movilidad que podríamos intentar trabajar en las primeras instancias del entrenamiento. Así es que hay que mantener la atención todo el tiempo durante la sesión de entrenamiento, desde el momento en que la persona entra a nuestro lugar de entrenamiento hasta que se va. Todo nos puede dar información como evaluación para poder trabajar mejorías en su manera de moverse. Con esto no quiero decir que todas las personas tienen que moverse de la misma manera y que si una persona se mueve diferente hay que trabajar para que se mueva igual que el resto, sino que la observación nos va a permitir detectar ciertas situaciones que nos despierten una alarma de peligro para futuras lesiones. Estas situaciones sí es conveniente trabajarlas porque posiblemente puedan traer problemas a futuro. Pero hay que mantener un diálogo constante con la persona a la que estamos entrenando para ver si estas situaciones que estamos tratando de corregir están ayudando a mejorar la situación o la pueden estar empeorando también. De todas formas, aunque todo ejercicio nos sirve como evaluación, también existen, como dijimos, protocolos y test que están estandarizados y son específicos para evaluar ciertas capacidades de movimiento. Del primero de ellos que vamos a hablar se llama Sit and Reach o sentarse y alcanzar. Es una evaluación muy simple que nos permite testear la capacidad de movilidad de la cadena posterior. Es decir, no solo evalúa la movilidad de cadera, sino la activación de toda la cadena posterior, la flexibilidad y la movilidad de las partes que la componen. El test es muy sencillo y consiste en que una persona se siente en el suelo con los pies apoyados en el banco, como ustedes ven en la imagen, se flexione sobre sus caderas y trate con la punta de los dedos de empujar un indicador que está sobre una regla.
El desplazamiento de este indicador sobre la regla nos va a indicar la capacidad de flexión de esa persona. Lo ideal sería evaluar esto en una instancia inicial, después hacer un trabajo de movilidad de cadena posterior y ver si esta capacidad de flexionarse sobre sus caderas y empujar el indicador sobre la regla va aumentando, logrando llegar a medidas mayores que las iniciales. Otro test estandarizado, bastante más complejo, es el Functional Movement Screen, también llamado FMS. Este test fue muy promocionado y se hicieron muchos trabajos utilizándolo, de manera que está documentada mucha información que respalda algunas de sus capacidades, pero también respalda algunas de sus falencias. En un principio se asignó a este test la capacidad de predecir lesiones y hacer cosas que eran bastante complejas, y estas fueron mostrándose que no eran tan así. Sin embargo, no deja de ser un protocolo de evaluación muy completo que abarca varios tipos de patrones de movimiento y permite evaluar la movilidad de una persona de manera bastante global. El protocolo consiste en 7 pruebas que se van a ir haciendo de manera secuencial, sin un orden en particular, pero que se van a ir evaluando de forma individual. Cada una de estas pruebas se va a evaluar con un puntaje de 0 a 3. Al final, con las 7 pruebas, con un máximo de 3 puntos cada una, vamos a tener un puntaje ideal de 21 puntos. Al final se puede hacer una evaluación sobre el puntaje total o global, estos 21 puntos, o puede hacerse sobre cada uno de los puntajes individuales en cada una de las 7 pruebas. El puntaje de 0 a 3 se asigna de la siguiente manera. 0 puntos si la persona remite dolor al intentar hacer la prueba. 1 punto si la persona no remite dolor pero no puede completar la prueba por cualquier razón, ya sea perder la estabilidad o no poder hacer el movimiento por lo que fuera. 2 puntos si la persona logra completar el movimiento pero lo hace incurriendo en compensaciones. Estos son movimientos no esperados que la persona va introduciendo para poder completar la prueba sin caerse o sin perder la estabilidad. Y por último, 3 puntos si la persona logra completar el movimiento sin incurrir en compensaciones y logra el movimiento perfecto. ¿A qué nos referimos con movimiento perfecto? Bueno, nos vamos a tener una guía que nos va a ir diciendo qué puntos ir mirando en cada uno de los movimientos y qué parámetros debería cumplir para lograr asignarle 3 puntos. Yo les voy a dejar el manual de este protocolo para que ustedes puedan ver qué cosas se van viendo en cada uno de los movimientos, ya que son 7 y es muy específico de cada una de las pruebas. Las 7 pruebas que vamos a realizar son la sentadilla de arranque, un pasaje de valla con un bastón atrás de la nuca, empuje desde el suelo, algo similar a una flexión de brazos, pero que va a tener sus particularidades, estabilidad rotatoria, que es como el ejercicio perro de casa, en donde nos ponemos en cuadrupedia y hay que extender un brazo y una pierna, activación de la pierna recta, que es estando en posición al costado, levantar una pierna sin flexionarla y llegar lo más alto que se pueda. Y estocada en línea, que es una estocada como la del ejercicio, pero con un bastón atrás de la espalda y con los pies alineados. Por último, vamos a tener movilidad de hombros, en la cual va a haber que juntar los puños atrás en la espalda y ver cuánto se pueden acercar uno con el otro. En todos los casos, y en especial en los que son muy similares ejercicios que ya conocemos, hay que tener en cuenta que no es lo mismo la evaluación que el ejercicio en sí. Es decir, cuando veamos el ejercicio que se parece a la flexión de brazos, no consideren que esa es la manera correcta de hacer una flexión de brazos. Son cosas distintas. Esto está hecho solo para evaluar. Lo mismo que la estocada. No quiere decir que la manera correcta de hacer una estocada sea como dice el FMS, sino que el FMS utiliza esto como una evaluación. Una vez hechas las 7 pruebas, se puede intentar trabajar en los puntajes más bajos para ver si después esos van mejorando, o se puede trabajar de manera global y evaluar de forma global al final. Otra evaluación protocolizada que tenemos es el Star Excursion Balance Test, o test de balance de la estrella. Este test está muy bueno porque permite evaluar la movilidad y la estabilidad conjuntamente y de manera dinámica. ¿Qué quiere decir dinámica? Que la persona no es que está quieta, sino que se está moviendo y tiene que lograr la movilidad durante el movimiento y no de manera estática en una posición quieta como en alguna de las evaluaciones que mencionamos anteriormente. El test consiste en trazar una estrella que tiene 8 direcciones, se traza en el piso, la persona se para en el centro, idealmente descalza, parada sobre uno de sus 2 pies. Con la punta del pie que queda en el aire, la persona va a tener que tratar de ir tocando lo más lejos que pueda en las 8 direcciones que indica la estrella. Se va a registrar la distancia máxima que logra alcanzar con la punta del pie al momento de ir a cada una de las direcciones. Esto obviamente para personas que tienen piernas más largas va a marcar distancias más largas, y las personas que tengan piernas más cortas va a marcar distancias más cortas. Por lo cual lo que se hace es expresar el resultado como porcentaje del largo de la pierna, porque si no, una persona que mide 2 metros alcanzaría distancias más largas que una que mide 1,50 sin necesidad de tener mayor estabilidad y movilidad, sino simplemente por una cuestión anatómica.
Las condiciones que debe cumplir durante el movimiento son: el pie que está en el suelo no debe moverse, debe quedarse quieto, es decir, no puede hacer esto. Además, con el pie que está yendo hacia las 8 direcciones no puede apoyar, sino que solo tiene que tocar con la punta y volver. Por otro lado, cuando vuelve con el pie con el que tocó en las 8 direcciones, no puede apoyarlo en el centro al lado del otro. Tiene que siempre permanecer con el apoyo unipodal. La última condición que debe cumplir es que las manos deben permanecer en la cintura constantemente. Existe una versión abreviada de este test que se llama test de Y, en el cual en vez de ser 8 direcciones son solo 3. Hacia adelante y las 2 diagonales hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Este test de la Y ha mostrado dar resultados similares al test de la estrella completo, con un protocolo muchísimo más breve, lo cual a veces puede ser beneficioso. Y el último de los test de movilidad y estabilidad que vamos a mencionar es la observación funcional dinámica. Me gusta mucho hablar de este test porque lo diseñó un entrenador argentino que se llama Jorge González Guedes. Él lo que hizo fue observar el FMS y tratar de resolver algunos de los cuestionamientos que se le hacían a este protocolo del que ya hablamos anteriormente. Una de las críticas que se le hace al FMS es que es demasiado largo, habíamos dicho que tiene 7 pruebas. Entonces él lo que hizo fue reducirla a una sola de esas 7, que es la sentadilla de arranque. Él consideró que de las 7 pruebas posibles del FMS, la sentadilla de arranque era la que más información le daba, por eso eligió esa sobre las otras 6. Otra de las críticas que se le hacía al FMS es que es estático y no dinámico, virtud que le mencionamos recién en el test de la estrella, que dijimos que era dinámico. Bueno, el test FMS es estático. La modificación que introduce González Guedes en este test para convertirlo de estático a dinámico es evaluar sobre 3 repeticiones de la sentadilla. De esta manera, si la persona imposta la posición en la primera, es decir, hace el esfuerzo por cumplir con las condiciones en la primera repetición, posiblemente esto se empiece a deformar después en la segunda y en la tercera repetición. Es decir, si la persona imposta la postura en la primera repetición, hace un esfuerzo por lograr los parámetros que se le piden en la primera repetición, esto se va a ir deformando en la segunda, y en la tercera repetición lo que vamos a obtener es la manera natural de moverse de esa persona, porque no la va a poder sostener durante 3 repeticiones tan sencillamente. Además, una vez que hace la tercera, se saca una foto, se gira, se le pide a la persona que haga 2 repeticiones más y se toma la foto desde otro ángulo. Es decir, que la persona termina haciendo 5 repeticiones sin poder reacomodarse en el medio. Esto hace que a través de 5 repeticiones la persona no pueda racionalmente acomodar su cuerpo de forma de cumplir con los parámetros, sino que a lo largo de esas 3 y 5 repeticiones se va a expresar su movilidad natural. Este test lo vamos a dejar acá, no seguimos indagando en él porque es el que vamos a usar durante el TP y ustedes lo van a conocer mucho porque lo van a tener que hacer por su propia cuenta. Así que bueno, ahí tenemos 4 tests para evaluar movilidad y estabilidad. Obviamente hay muchísimos más, estos me parecieron algunos de los más relevantes. A continuación vamos a hablar de otra cosa que se puede evaluar al principio de una sesión, de una temporada o cualquier ciclo que estemos planificando, que es conocer cómo se siente la persona, tanto cómo llega al entrenamiento, así como cómo se va del entrenamiento. Estos son los famosos cuestionarios, entre los cuales los wellness hoy por hoy son los más conocidos. Sin embargo, existen varios tipos de cuestionarios, como por ejemplo el IPAC, el wellness o el llamado RPE, que es el de esfuerzo percibido. Los cuestionarios tienen la característica de relevar información a partir de consultar a la persona. Esto puede ser de manera autorreportada, es decir, nosotros le damos el formulario o el cuestionario a la persona y la persona por su cuenta completa las respuestas a las preguntas que le hacemos, o puede ser una entrevista en la cual nosotros le vamos preguntando y nos va respondiendo y nosotros somos quienes vamos registrando. En cualquiera de sus formas es una manera bastante ágil y simple de recabar información sin necesidad de recurrir a métodos de evaluación demasiado complejos. Y la información que recopilamos a partir de esto, créanme que es súper útil. El primero que vamos a detallar es el cuestionario IPAC, que es el Cuestionario Internacional de Actividad Física. Este cuestionario tiene 2 versiones, la versión larga que consta de 27 preguntas y la versión corta que consta de solo 7. En cualquiera de las 2 versiones lo que va a hacer es darnos un resultado que nos indica si la persona tiene un nivel alto, medio o bajo de actividad física. Es decir, si la persona en una semana hace mucha actividad física, poca actividad física o un intermedio. Como les dije, las preguntas están referidas a la última semana, es decir, que releva los últimos 7 días de actividad de esa persona. Se puede administrar de manera autorreportada, es decir, yo le envío el cuestionario, que puede ser que se lo mando por mail, por un Google Forms, por WhatsApp, por lo que se les ocurra. También se puede hacer de manera telefónica, algo que quizás hoy ya sea medio antiguo, pero se puede hacer. Y también se puede hacer de manera presencial. En cualquiera de los casos es muy importante respetar su formato
original que está validado. Como ya vimos en la clase anterior, validado significa que se le hicieron pruebas para entender si ese cuestionario estaba entregándonos información que se condice con lo que realmente pasa con esa persona. ¿Cómo se validó? Bueno, se le hizo el cuestionario a personas que a la vez habían tenido un contador de pasos o un dispositivo que marcaba su actividad física de manera objetiva durante la semana y vieron si el resultado que obtenían con el cuestionario se asemejaba al que obtenían con el dispositivo. El resultado fue que para adultos de entre 18 y 65 años, este cuestionario dio resultados muy similares a los que el dispositivo entregaba. Con lo cual podemos decir que el cuestionario IPAC está validado. La versión larga del IPAC pregunta de manera bastante específica sobre actividades laborales, actividades de ocio, actividades de transporte y va preguntando una por una, dando menor margen a que las personas interpreten de una manera u otra las preguntas. Esto obviamente es positivo, sin embargo genera un poco de cansancio porque 27 preguntas hace demasiado extenso. Por otro lado, la versión corta es un poco menos específica en las preguntas que hace, con lo cual deja un poco a la libre interpretación de la persona que lee, pero su virtud es que por ser solo 7 preguntas se responde muy rápido y no genera cansancio. Ambas versiones lo que hacen es preguntar cuántas veces por semana uno hace ciertas actividades y además cuánto tiempo le asigna a cada una de esas actividades que hace. Por ejemplo, la versión corta les va a preguntar cuántas veces por semana hacen actividad física intensa y cada una de esas veces cuántos minutos le dedicaron. El resultado de esto es que van a tener, por ejemplo, 2 veces por semana 1 hora de actividad física intensa. Así también para actividad física intermedia y para caminata. Por último, el cuestionario corto incluye una pregunta que es cuántas horas por día una persona está sentada. Esto apunta a relevar algo que se llama conducta sedentaria. Esto implica que una persona que hace 2 veces por semana actividad física intensa 1 hora cada día, es decir, 2 horas intensas por semana, y esto implica que no sería sedentaria según lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de todas maneras puede tener efectos adversos musculoesqueléticos debido a estar tantas horas sentada durante la semana. Quiero decir, no es lo mismo una persona que hace esas 2 horas intensas por semana y todo el resto del tiempo está sentada que otra que hace 2 horas por semana intensas pero además camina al trabajo o anda en bicicleta o está todo el día de pie caminando de un lado para el otro. Esa es la diferencia entre conducta sedentaria y sedentarismo en sí. Por último, como mencioné anteriormente, el resultado tanto de la versión corta como de la versión larga va a ser si la persona tiene un nivel medio, intermedio o bajo de actividad física semanal. Otro cuestionario posible es el de esfuerzo percibido, RPE por su sigla en inglés. Esto se le va a preguntar a la persona al final de una sesión de entrenamiento y lo que va a hacer es que la persona ranquee si el entrenamiento que acaba de recibir fue de intensidad muy alta, alta, media, baja o la graduación que le querramos dar. Inicialmente la escala de Borg era de 6 a 20 puntos y era un poco confusa, así que con el tiempo se fue modificando y se alcanzó una escala que es de 0 a 10 puntos. Así, al final del entrenamiento se le pregunta a una persona cuán cansada estás del 0 al 10, siendo 0 el reposo absoluto y 10 la máxima intensidad que puedas imaginar. Estas escalas son muy útiles para poder ir contrastando entre lo que nosotros pensamos que es la carga que le estamos dando al entrenamiento y lo que las personas realmente reciben. Si nosotros planificamos un entrenamiento para que sea 8 puntos de intensidad y todo un grupo de personas nos dice que fue 4, es que en algo no acertamos. O a la inversa, si queríamos hacer un entrenamiento relativamente liviano que fuera de 6-7 puntos y todos nos dicen que tuvo 10 puntos de intensidad, también quiere decir que en algo fallamos. Obviamente esto toma mucha más fuerza cuando se hace de manera grupal o con una persona que sabemos que conoce muy bien su capacidad física. Por eso es que estos cuestionarios requieren mucho entrenamiento de la gente en responder los cuestionarios. Requieren una educación de las personas entrenadas para responderlos. Las primeras veces posiblemente esté un poco desajustado y cuando la persona esté muy cansada posiblemente ponga un 9 o un 10 de cansancio cuando quizás podía alcanzar una intensidad mayor. Pero con el tiempo las personas se van habituando a hacer esta puntuación y van conociendo mejor su cuerpo, dando puntajes muchísimo más ajustados a la intensidad real del entrenamiento. Algo con lo que hay que tener cuidado es evitar el efecto contagio, es decir, preguntar abiertamente el puntaje de una sesión va a hacer que todas las personas se vayan homogeneizando en un mismo puntaje. La primera persona va a decir que fue 7 puntos y el que pensaba que eran 9 puntos le va a dar un poco de vergüenza y lo va a bajar para acercarse a 7. Y las personas que sintieron todavía menos intensidad, capaz sintieron 5 puntos, también van a sentir algo de vergüenza y posiblemente lo acerquen un poco a 7. Al final lo que vamos a tener van a ser todos puntajes muy cercanos, pero no porque todas las personas hayan sentido lo mismo, sino por una cuestión de no sobresalir sobre el resto. Por eso es que está bueno que estas puntuaciones se hagan de manera privada. Puede ser
dándoles un espacio para que anoten en algún lugar o mismo preguntándoles individualmente, ya sea por WhatsApp o por alguna plataforma que utilicemos. Por último, vamos a hablar de lo que se le llaman cuestionarios wellness. Así como en el cuestionario de RPE lo que hacíamos era pedirle a la persona que nos diga cómo sintió el entrenamiento, posteriormente hacerlo, acá lo que vamos a pedirle es que nos reporte cómo llega al entrenamiento. Es decir, que nos reporte cómo durmió, cómo comió, si está muy cansada del día laboral, si está muy cansada del entrenamiento anterior, todo lo que nos pueda traer información sobre cómo llega la persona al entrenamiento y por lo tanto cómo creemos nosotros que debería rendir. Si a partir de evaluaciones vemos que en el entrenamiento bajó mucho su rendimiento, pero vemos que en el cuestionario wellness nos reporta que durmió poco, que comió mal, que descansó poco, que no está bien recuperada del último entrenamiento, ahí vamos a entender qué fue lo que pasó en el entrenamiento del día de hoy. He visto varios modos de aplicar este tipo de cuestionarios, algunos más informales, de solamente preguntar al momento en que llegan al entrenamiento, uno por uno, e ir anotando en algún cuaderno o mismo en un celular. Pero también existen otras personas que mandan, por ejemplo, un Google Forms que las personas deben completar, las personas que van a entrenar deben completar antes de asistir y que van nucleando en ese mismo lugar mucha información. Entre esa información, como les decía, puede estar el sueño, puede estar la alimentación, puede estar el descanso, pero también puede estar el reporte de lesiones o dolencias musculares, incluso poniendo, como en algunos casos he visto, una figura en donde la persona puede cliquear sobre el músculo que le está molestando, entonces ya hay un reporte previo al entrenamiento de una molestia en algún sector del cuerpo. Esto obviamente es súper útil para evitar posibles lesiones. Si la persona ya viene con una dolencia en algún músculo en particular, vamos a tratar de evitar cargar ese músculo en ese entrenamiento al menos. A través del tiempo he visto a diferentes entrenadores y entrenadoras utilizar toda esta información de los cuestionarios que estuvimos hablando, combinarlos y obtener cierta capacidad predictiva a partir de los datos que obtienen de estos mismos cuestionarios. Es decir, van conjugando información sobre cómo llegan las personas a los entrenamientos con los reportes de las intensidades de cada una, sumado a la planificación propia de cada preparador físico, preparadora física, y con todo eso componen algún tipo de valor que les permite decir, bueno, la persona posiblemente pueda llegar a lesionarse próximamente, o posiblemente baje su rendimiento, o debería estar aumentando el rendimiento en base a los resultados que viene trayendo de todas las semanas anteriores. La verdad que los cuestionarios son una herramienta muy sencilla, muy fácil de aplicar, que no requiere ninguna inversión ya que existen herramientas gratuitas para hacerlo y que brinda información muy valiosa si se sabe utilizar. Como dije antes, es súper importante poder educar a las personas para que puedan puntuar de manera muchísimo más eficaz y eficiente, de modo que esos valores después nos sirvan para lograr un mejor rendimiento y una menor tasa de lesiones en las planificaciones. Así que bueno, con todo esto ya tienen algunas herramientas para poder ir relevando información sobre cuestiones que son base para generar rendimiento en el entrenamiento de las personas. Tanto su movilidad como su bienestar, su descanso, su alimentación son los ladrillos sobre los que debemos construir un mejor rendimiento, sean deportistas o sean personas que hacen actividad física ocasional o para la salud. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy y nos vemos la próxima.